Esta noche vamos a reunirnos con un grupo de gestores culturales y artistas en Independencia Bienal del Cusco y presentamos el proyecto curatorial greco-peruano Lascarina Bubulina y Micaela Bastidas, flashbacks de un encuentro que nunca sucedió, sobre el cual trata nuestro conversatorio de hoy. Este proyecto fue compartido por los gestores culturales Yannis Pantasidis, de Grecia, y Ángela Delgado, de Perú, en conmemoración del bicentenario de la independencia de ambos países. Damos la bienvenida a Ángela Delgado, Yannis Pantasidis, y también nos acompaña la artista Nereida Apaza Mamani, artista visual peruana, elemento muy importante en este proyecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es en realidad un placer reiterado el volverme a encontrar con ustedes para hablar un poco de este experimento curatorial, porque así lo hemos denominado, sobre la exploración de dos personajes importantes en los procesos independentistas, tanto griego como peruano. Nos referimos a Micaela Bastidas y a Lascarina Bubulina, que nació precisamente con mi colega presente, Yannis Pantasidis, porque ambos pertenecemos a un grupo denominado The Festival Academy, que es una organización internacional que congrega gestores culturales alrededor del mundo, de la que tenemos el placer de participar, y conversando un buen día así en pantalla, también en Zoom, porque no nos conocemos todavía en vivo, es lo que falta, Yannis, tenemos que conocernos. Y el asunto fue que fuimos explorando porque de verdad teníamos ganas de conocernos y de ver de qué manera podíamos emplear la cultura para acercar nuestras culturas, nuestras respectivas culturas un poquito más, ¿no? Y saber claro, que a pesar de los mares, las montañas y los territorios de por medio, podemos acercarnos como seres humanos y conocernos un poco mejor. O sea que ese es un poco el leitmotiv de este proyecto curatorial, que yo no me atrevería a ser denominada gestora, yo digo curadora, yo soy una gestora cultural en proceso de aprendizaje continuo, y creo que esto que llamamos cultura, que llamamos arte, son instrumentos maravillosos para poder acercar a seres humanos de cualquier procedencia. Entonces, eso es básicamente lo que nos llamó la intención de celebrar, o ni siquiera celebrar, porque en pandemia no se celebra nada, de conmemorar, recordar, reflexionar. Eso que hicimos sobre estos 200 años de independencia que conmemoran Grecia y Perú, y lo hicimos a través de estos dos personajes femeninos, porque nuestro interés por explorar también la presencia femenina, la presencia de la mujer, 200 años antes y ahora, nos importaba mucho. O sea que yo lo dejo a Yannis para que complemente el rollo que he dicho, y estoy reiteradamente feliz de estar con ustedes. Hola, soy Yannis Pantasidis, pero voy a hablar en inglés porque es mejor para mí. I want to say a very big thank to Angela that we started this idea, and the good thing is that the ideas, they get implemented and they get into action. And when we start talking about this idea of the 200 years of the Greek and the Peruvian independence, I wouldn't expect that we'll be here tonight. And I'm very, very happy for this opportunity, because Peru is a country that I really like and I really love. And through this project, I got to know it even better and to increase my feelings for this beautiful country. Bueno, ha dicho gracias Ángela, pero eso no es gracias, son gracias compartidas. A Yannis le encanta la idea de saber que cuando empezamos a hablar de esto, todo empezó a cobrar forma al punto de vernos en este momento hablando ya de resultados, ¿no? De este proceso que nos llevó a juntarnos básicamente, porque él además tenía mucha curiosidad sobre Perú y le encantó el modo que esto nos ha facilitado para ir un poquito más allá y conocernos un poco más.
And the very interesting thing about this project is that the name is Las Karina Bubulina and Micaela Bastidas Flashbacks to an Encounter That Never Happened. ¿No? Dice que lo que es súper interesante de este proyecto es también el título de la propuesta, ¿no? Las Karina Bubulina y Micaela Bastidas, 200 años de un encuentro que nunca ocurrió. Sí, y it's very, very interesting that we ourselves, we have never met each other in real life, physically. We just met digitally. Lo gracioso es que tampoco nosotros nos conocemos físicamente, sino simplemente digitalmente, ¿no? Eso también es un hecho extraordinario dentro de todo este proceso. Lastly, I want to say a big thank to all the artists that participated in this project. And quiere dar muchas gracias a los participantes, a todos los artistas participantes en el proyecto. Aris and Christos, Aris Portoulas and Christos Georgiou from the Greek side, because they did a magnificent painting and a very beautiful video. Aris y Christos del lado griego, ¿no? Que hicieron esta magnífica propuesta pictórica, ¿no? And of course, Nereida and Raúl, because their artworks and especially their videos really touched everybody who saw those videos. And that is the Museum of Bubulina in Spetses. This is the mayor of Spetses. This is the consul of the Embassy of Peru here in Greece, and many, many other people. So thank you very much for your artwork and for all your efforts that you put into this experiment. Yanis quiere agradecer también especialmente, junto con mi agradecimiento también a Nereida y a Raúl, porque pusieron en su trabajo y en el video que lo ha complementado toda la buena onda del mundo, tanto así que lo han disfrutado desde ya, o sea, ya hace unos días en Grecia, en Spetses, en el Museo de Bubulina, donde participaron además del embajador peruano en Grecia, también estuvieron otras autoridades que pudieron ver a través del trabajo de Nereida y Raúl también un poco de lo que somos, ¿no? O sea, el reflejo de la parte peruana. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, y eso yo creo que las palabras de Yanis en realidad son en sus palabras están contenidas las mías también, porque este es un agradecimiento realmente significativo a los artistas griegos y a los artistas peruanos que en realidad se atrevieron además a contestar a este par de loquillos, o sea, tómenlo en el buen sentido de la palabra, a estos dos gestores culturales que dijeron cómo establecemos un puente de acercamiento y cómo aprovechamos la oportunidad de esos 200 años, ¿no? Para confirmar que creemos en el poder del arte, el poder de la cultura y en el poder del deseo y de las ganas bien compartidas. Entonces, es eso básicamente, ¿no? Esta intención de dos personas de comprobar además que esto sirve para acercar culturas, para abrir puentes de entendimiento y para saber que dentro de nuestras culturas podemos explorar distintas facetas que nos permitan descubrir puntos en común. Lo hicimos entre las Karina Bubulina y Micaela Bastidas, y ese también fue un reto súper especial para los artistas convocados, ¿no? Porque, claro, Nereida y Raúl sabían de Micaela como Christos y Ari sabían de Bubulina, o de las Karina Bubulina, digo, pero ni uno ni el otro lado conocía muy bien sobre, o sea, los griegos sobre la peruana, ni los peruanos sobre la griega. Entonces ha sido una parte súper interesante, y en este punto de repente me permito pedirle a Nereida 3 palabras, ¿no? En el sentido de cómo fue ese reto, ¿no? Asumir a estas dos mujeres, ¿no? Hace 200 años además, y con el adicional dentro de la propuesta curatorial de alucinar, imaginar, intentar visualizar cómo son las mujeres allá y cómo somos acá, ¿no? Buenas tardes. Yanis, qué gusto verte, Ángela, Laura. Miren, primero que nada quiero decir que la Bienal que se está realizando en Cusco, en pandemia, en estas circunstancias,
es una oportunidad para los artistas de tener una voz fuera de Lima en este bicentenario. Para mí es una actividad muy importante porque no sé, me he sentido excluida de muchas de las actividades, conmemoraciones, y que venga de Cusco, que venga de fuera, del centro, de la periferia, es algo que nos anima a trabajar en todas las regiones. Los felicito por la organización. Sobre el proyecto, yo siento que lo conozco a Yanis, o sea, lo digital, la forma en la que hemos estado hablando, me da la sensación de que nos hemos acercado personalmente. Tengo esa sensación de que es un amigo que conozco de hace tiempo. Bueno, Ángela es nuestra amiga ya de muchos años, pero a Yanis y a los artistas a través de este trabajo, siento que hemos podido dialogar sobre un tema, en este caso, precursoras, heroínas en nuestros respectivos países que representan parte de la memoria colectiva y son en algunos casos ejemplo o motivo de debate que nos impulsan igual a dialogar. Todos conocemos aquí en Perú a Micaela, por lo menos hemos escuchado su nombre, tenemos algunas referencias. Y de Las Carinas fue completamente nuevo, ¿no? Fue empezar a descubrir a un personaje, una mujer con mucho carácter y que apostó y luchó por sus derechos y la libertad en su país, como lo hizo Micaela, ¿no? En su tiempo. Claro, en diferentes contextos. Se trató un poco de entender esos procesos al estudiar su biografía, su vida, la información que teníamos disponible, todo en internet y también a través de diálogos con los artistas y Yanis, que nos contaron algunas perspectivas o miradas que tenían sobre Las Carinas Bubulina en Grecia. También preguntar a amigas que viven en Grecia cuál es la situación de la mujer en Grecia, cómo percibes, es igual que Perú, tenemos similares problemas. Fue un proceso como de investigación y de conocimiento de nuestro país en comparación con otras realidades. Y lo que más me ha sorprendido es entender, comprender a través del arte que los seres humanos, más allá del territorio, cultura, ideología, religión, somos iguales, tenemos similares miedos, ilusiones, deseos, todos queremos vivir en paz, en armonía, creciendo como sociedad. Y eso es lo que, a esa conclusión me ha conducido la realización de este proyecto. Finalmente, contar que yo de niña leía mucha mitología griega porque tenía unas revistas que mi papá compraba cuando era muy joven y yo hurgaba en sus cosas y lo primero que encontré fue estas revistas de mitología griega que contaban los mitos griegos y aprendí a leer leyendo mitología griega. Entonces este proyecto que de pronto Ángela nos presenta a mí me parece como una conexión más con mi vida. Por eso lo tomo y lo abrazo y lo desarrollo de una forma muy consciente de que es algo que está muy cerca de mi vida. Las historias que he recibido de Grecia, la sabiduría, la filosofía que nos llega a través de toda su historia, ha calado mucho en mí, me interesa mucho y ha sido un proyecto de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Nereida. Antes de continuar con la respuesta, brevemente quiero presentar a quienes no conozcan todavía Nereida Pasa Mamani, arequipeña, que es artista visual. Realiza su propuesta en diversas técnicas: montaje, intervención, bordado, cuadernos de artista, videoarte, pintura, grabado y poesía. Es artista e investigadora del Centro Santo Domingo de Excelencia para la Investigación Latinoamericana del Museo Británico y fundadora y directora de la editorial de libros hechos a mano Equilibrio. Ángela, Yanis, seguramente queremos seguir dándole una respuesta a Nereida. Lindas sus palabras, muchas gracias. Sí, súper palabras y también compartidas, ¿no? Yo creo que, Yanis, yo te cedería la palabra para que también comentes de repente un poco tus propias impresiones y las impresiones de los artistas que han trabajado contigo en este proyecto, ¿no? ¿Te gustaría compartir algo adicional de todo este proyecto? Porque hay que recordar, ¿no?, que estamos en esto desde el año pasado intentando buscar las vías,
y las formas para hacerlo realidad, ¿recuerdas? O sea, empezamos a fines como que noviembre o octubre del año pasado a explorar ideas y luego aterrizamos hace no tanto tiempo, ¿no? Con la propuesta de las Karina Bubulina y Micaela Bastidas y luego buscando los artistas. Y ese proceso también para mí fue súper enriquecedor, ¿no? Y fue muy grato trabajarlo contigo. I believe that our respected countries, they have many things in common. And Él cree que nuestros países tienen muchas cosas en común. And the one that I really admire is that both countries at a point in their past, they reached a very high level of their civilization. Una de las cosas que a él le parecen súper interesantes, muy importantes, es que en algún punto de nuestra historia del pasado, pues ambas civilizaciones alcanzaron un grado de desarrollo realmente importante, ¿no? And apart from the ancient Greek civilization, this famous one, we also had the Byzantium that it stopped, is continuous, as it stopped the Inca civilization because of the conquerors 600 years ago. So there are many things that they're connecting us in some kind of parallel roads. Hay muchas cosas que nos conectan de algún modo en sentido paralelo, ¿no? Por ejemplo, Grecia menciona que Grecia luego tuvo el Imperio Bizantino, ¿no? Como presente dentro de su civilización. Y así nosotros también, bueno, tuvimos la conquista de España y fueron dos procesos que de repente no fueron perfectamente parecidos, pero que sí remontan o pueden darnos cuenta de actitudes, procesos, historias similares, ¿no? En ambos países. Bueno, muchas gracias por sus palabras. En cuanto a su relación con el Cusco, con nuestra Bienal Independencia, queremos también mencionar un vínculo interesante que desde 1991 Cusco y Atenas son ciudades hermanas y hay un aniversario de la hermandad que se celebró el 18 de septiembre, que fue el día del lanzamiento del proyecto de ustedes. Proyecto muy importante, ¿no? Exacto. Yo solamente quería decir un trocito adicional a lo que acabas de mencionar, Laura, que nos parece súper importante aprovechar también esos hermanazgos a veces tan políticos, pero sí, yo creo que son hermanazgos desperdiciados en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay que preguntarse cuántas ciudades tienen hermanazgos alrededor del mundo y cuánto en realidad aprovechamos de esa coyuntura para poder acercarnos más. O sea, que sirva también de reflexión, no solamente para nosotros que participamos en esta propuesta dentro de la Bienal, dentro de Independencia, Bienal de Arte de Cusco, y Yanis, que ha hecho todas sus mejores gestiones, porque la participación de los artistas griegos y de los artistas peruanos se ha mostrado en Spetzes, ha recibido un impacto mediático realmente importante. Yo creo que las autoridades peruanas en Grecia también se han podido acercar a esto gracias a la gestión de Yanis. Y tendría que servirnos esta plataforma también no para levantar la voz de mala manera, sino simplemente para sugerir que no deberíamos dejar pasar este tipo de posibilidades y alternativas para poder conectar con otra gente, para armar una red mucho más sólida de arte y cultura a nivel internacional, y para que esto además se constituya una ventana de nuevas y otras posibilidades, para que no solamente sean Nereida, Raúl, Aris y Cristos, Yanis y yo, Laura y Vera, que sea un mundo mucho más grande, mucho más nutrido, de artistas que levanten la voz para decir lo que quieren decir a través de su trabajo, de curadores que quieran imaginarse, explorar e indagar sobre nuevos puntos de acercamiento, puntos de diálogo, porque yo creo que tanto en Grecia como en Perú
en Atenas, en Lima, en Arequipa, en Cusco, en todos los lugares del planeta necesitamos básicamente esto, ¿no? O sea, conversar. Porque si no pensamos igual no hay problema. Lo que sí es interesante es que el arte nos lleve a saber que lo importante es trabajar, luchar, ponernos de acuerdo para construir un mundo mejor para todos, ni para mí ni para ustedes, sino para todos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a agradecer a Patronato Cultural de Cusco, a Bienal, a Independencia Bienal de Arte, a todo el trabajo que ha hecho Yanis Pantasidis en Grecia, a la exposición en Speches, a toda la gente involucrada, a los artistas griegos que seguramente vamos a seguir conociendo, a Laura Vera, y a toda la gente bonita que está metida en el arte y en ese tipo de gestiones, porque sin esto no habría vida completa. Y esto que llamamos cultura no es la cuarta ni la novena, es una rueda trascendental, importante para crecer, para asumirnos seres humanos responsables, pero también para saber exigir nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos. Es eso. Yo no sé si Muchas gracias Nereida por tus y Yanis... palabras, Ángela. Sí, en verdad, la cultura nos une un montón. No obstante las diferencias que podamos tener desde el punto de vista políticos, no sé, religiosos, qué sé yo, al final ya sabemos que ahorita estamos juntos por justamente estas razones de peso que nos reúnen en estos momentos, ¿no? Claro. Para poder debatir, para poder llegar a conclusiones, soñar, hacer como se ha hecho ahora, esos flashbacks, o bueno, considerar muchas cosas, ¿no? Así que lindísimas tus palabras. I would like to say something that I didn't say before, that we are very thankful, because if it wasn't of Laura and Vera and this biennial, Independencia Bienal de Arte de Cusco, we wouldn't make this project. O sea, quiere decir algo Sí. que de repente no ha dicho anteriormente, Ajá. Yanis, ¿no? Que si no fuera por el proyecto bienal, la Independencia Bienal de Arte de Cusco, tal vez ellos no hubieran podido mostrar el trabajo que desarrollaron los dos artistas griegos. Excelente. Claro, So muchas gracias por el comentario, Yanis. Pero sigue, Yanis. We like this project so much that we are going to extend it with more artworks from Greek artists, that they will create art pieces related to the connection of Greece and Peru, related to their independencias, and any similarities that the artists with this free spirit they might make. Él además menciona que esto ha dado pie a que se pueda pensar en una extensión del proyecto y a que más artistas griegos puedan también ejecutar piezas y obras que vinculen la relación entre Grecia y Perú, ¿no? A partir de esta primera iniciativa, lo que parece y suena súper importante, ¿no? Excelente. A nosotros, yo quería aprovechar, porque seguramente, claro, esto es una conversación por el momento interna, pero va a salir a la luz. Entonces, yo siempre me quedé, y la pregunta va tanto para Nereida como para Yanis, con el asunto, con la curiosidad más bien de indagar referente a su experiencia sobre Lascarina Bubulina y Micaela Bastidas. Tú, Yanis, entre estos dos caracteres, ¿qué diferencias y qué similitudes resaltas? O sea, ¿qué hubiese pasado si Lascarina Bubulina y Micaela Bastidas hubiesen estado frente a frente? ¿Qué tipo de mujeres las imaginas? I was wondering and thinking about the two characters, you know, what if Lascarina Bubulina and Micaela Bastidas, let's imagine, had a chance to meet? What would they say to each other? Or what they have said to each other? How do we imagine them? I believe that if they would meet each other, they wouldn't get along. Probably they wouldn't like each other.
Dice que si se hubiesen conocido, hubiesen tenido la oportunidad, tal vez ni siquiera se hubiesen caído bien, ¿no? No, de repente no hubiesen simpatizado la una con la otra. ¿Por Because qué? because they are both women with very confidence, and they might were a little bit competitive to each other. Claro, porque But dice que las dos tuvieron caracteres muy fuertes, ¿no? Y que quién sabe, de repente hubiesen sido o se hubiesen enfrentado muy competitivamente la una con la otra, ¿no? but I believe that if they had a common goal, like the independence of a country, or something that they will put them together, then in my mind they will have a great relationship together. Claro, pero dice que si en realidad hubiesen tenido un proyecto en común, ambas, de repente la independencia de algo, no sé, o de cada país, seguramente hubiesen puesto manos a la obra ambas por el mismo objetivo, ¿no? O sea, él sí calcula que a pesar de las diferencias y esos especiales caracteres de cada una, sí se hubiesen puesto de acuerdo para luchar por algo bueno, de repente como la independencia, ¿no? O sea que, ¿y tú, Nereida? Bueno, yo creo que hubiesen hablado, me da la impresión desde un lado más femenino, ¿no? Materno. Las dos han sido madres y hubiesen hablado tal vez de sus hijos. Siento que ambas perdieron o fueron testigos, ¿no? de la muerte de sus hijos. Y seguramente compartir o dialogar sobre ese dolor hubiese podido ser un punto de inicio de un diálogo, ¿no? Entre ellas. Además que las imagino liderando lo que venga, organizando, ¿no? Una serie de actividades en torno a esos ideales, ¿no? Hablando tal vez de los derechos de la mujer, de la educación, de la violencia, ¿no? Y me las imagino también por el lado más humano, ¿no? Por un lado la maternidad y otro siempre como unas mujeres alegres, porque eso es algo que nos sostiene en la vida siempre, ¿no? La alegría de vivir. Esa es una pregunta que igual de repente tú también te la has imaginado, Laura, es ¿cómo hacemos que esos dos caracteres que ya no están presentes, no están vivos en todo caso, puedan llegar a nuestros días, hasta nuestros días, e imaginarnos un encuentro de repente entre mujeres griegas y mujeres peruanas en algún emprendimiento, faceta que nos pueda unir, ¿no? A través del arte, la cultura, de algún proyecto especial. I was wondering, Janice, what if we remake our thinking and take it up today and think about a project with women from Peru and Greece who might be able to do something together nowadays, you know? Taking as basis, you know, the importance of these two characters, Las Karina Bubulina and Micaela Bastidas, but thinking about the contemporary women in Greece and Peru, maybe about an art project, a culture project, or I don't know, any of the startups that are very common nowadays too. I think that it would be very, very interesting, and also the second part of this project from our side here in Greece is going to create it totally with women, Greek women, that they are going to create artworks about Peru and Greece, about Las Karina Bubulina and Micaela Bastidas, or about any connections that they think that they might exist. Otra de las situaciones que menciona Yanis es que esto, como dijo inicialmente, da pie, porque él va a juntar a otras artistas, mujeres, o sea, hace hincapié en el hecho de que son mujeres, que van a seguir enriqueciendo a través de sus propuestas de arte esa conexión entre Grecia y Perú, que ojalá pueda ser mostrada también durante lo que queda de Independencia Bienal de Arte de Cusco. Excelente.
Yes, apart from this, we have also to discuss a little bit further, Angela. It would be a great pleasure to think about the project and how and find ways and ideas to implement it. Claro, y me dice que luego vamos a tener que discutir e intercambiar ideas para ver de qué manera podemos seguir trabajando juntos en un proyecto que nos una. Y aquí me atrevo a lanzar de repente a quienes nos escuchen, tanto del lado griego como del lado peruano, embajadas, consulados y demás, centros culturales, ¿no? Que puedan acoger de modo presencial también algún tipo de proyecto que luego extienda esta iniciativa que se ha dado aquí en Independencia Bienal de Arte de Cusco, y pensar en ciudades, no solamente las capitales como Atenas y Lima, en el caso presencial, sino ir más allá. Supuestamente hay islas y otro tipo de ciudades fuera de Atenas que no son tan conocidas por nosotros y que nos gustaría conocer, como hemos conocido el personaje de la Escarina Bubulina, ¿no? Es como que un primer encuentro, lo estoy alucinando como la puerta que se abre para descubrir ese lado griego que va más allá de las historias que Nereida también mencionó, de la mitología griega, de esa Grecia antigua. Pues también hay una Grecia contemporánea que queremos conocer desde Perú, y también con los brazos y la mente abierta para establecer un intercambio más fluido, ¿no? Excelente, Ángela, muchas gracias por la idea, por la intención, Yanis. Definitivamente es un punto de partida, como lo han mencionado. Haremos de nuestra parte, haremos todo lo posible por, bueno, tocar las puertas que sean necesarias en este lugar, en el Cusco. También a propósito del asunto de ciudades hermanas, explorar un poco cuáles son las posibilidades, ¿no? Y en tanto también en Grecia, los artistas con los que se vincula Yanis y nuestros amigos griegos que también están en este proyecto, pueda en el futuro tener alguna presencialidad en el Perú. Bueno, puede ser en Cusco, puede ser en Arequipa, en Lima, puede ser una linda itinerante, cómo se darán las cosas en el futuro. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en eso. Estoy segura que nuestra directora, Vera Tileneva, estará muy satisfecha y muy contenta en tomar ese camino. Bueno, tocaremos algunas puertas, bueno, nos encaminaremos hacia eso, ¿no? Porque es necesario. Ese es solamente un punto de partida importantísimo para nosotros. Y muchísimas gracias por ello, por haber estado o por estar y continuar, porque todavía tenemos muchos días por delante, muchos meses por delante para poder compartir con nuestro público que nos acompaña el trabajo, el vídeo de ustedes, este conversatorio, las opiniones de ustedes como gestores culturales y ustedes como artistas, Nereida y Raúl. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que este asunto, este tema da para muchísimo, ¿no? Claro, y hay que recordar que esta es simplemente la primera parte de la conversación, porque ojalá que los amigos que nos escuchan puedan seguir viendo. Viene la parte griega, que es la conversación entre Yanis y los artistas participantes, y luego la mía con Nereida y Raúl, que seguramente va a soltar algunas luces adicionales sobre el proyecto que nos convoca actualmente. Y eso, además, en el afiche del proyecto de Grecia y Perú, 200 años de independencia, está además la dirección electrónica a la que nos pueden escribir por si requieren información adicional. No duden en hacerlo, ¿no? Yo creo que a través de la Bienal también podemos contactar si hay gente que quiere tocarle la puerta a Yanis y ver posibilidades de intercambio. Igual yo creo que este tipo de plataformas son siempre productivas y necesarias para abrir nuestra red de contactos. El mundo es ancho y es inmenso, ¿no? O sea que este puede ser el inicio de nuevos proyectos, de nuevas aventuras.
y de nuevas ideas que pueden ser sembradas para crecer, ¿no? Were you talking about, I mean, Laura was saying that, well, she has been listening to our conversation, and that she will be very pleased with Vera, you know, to think about and open new ways or new paths to see if we can do something more about this exchange of works, of art initiatives, and making it possible to do it presentially, you know, with physically, in a physical way. Yes, After, yes. you know, the pandemic is over, maybe we can think about, you know, and how to strengthen the sisterhood among Atenas and Cusco, you know, because that's very important. I mean, we lose some opportunities to have other projects and to not only in the art sense, but also in development areas that might be very helpful for both cities, both communities, to grow and to see and to take, you know, some examples of what has been working good in each of the places, right? So maybe you can remain your authorities back in Greece, that Athens is a sister city of Cusco, and the same with Laura and Vera, to see if they can, you know, strengthen the association and do something maybe for next year, who knows? Mm-hmm. That will be a great honor, and thank you very much, Laura and Angela, for saying these things, because I think it's something we have to aim at and to make it a reality. It would be an honor and a pleasure to. Claro, para él sería un honor y un placer, ¿no? Tratar de fortalecer ese hermanazgo entre las ciudades de Atenas y Cusco y ver, ¿por qué no?, alguna posibilidad de intercambio, como lo mencioné, no solamente desde el sentido artístico, sino también desde planes de desarrollo o cosas que hayan funcionado bien en alguno de los lugares para poder implementar algún proyecto que sirva también para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Yanis. Vamos a seguir adelante. Hay que hacer un poco, si le puedes decir, Ángela, Yanis, nos comprometemos a ofrecerle un poco más de información justamente del origen de de cómo así se hicieron las ciudades hermanas, ¿no? Laura and Vera are committed to send you more information about this kind of sisterhood cities, you know, the origins and the plans that they had, you know, because lately I think that they haven't done anything about that. Arequipa also has many sister cities around the world, but I don't see the practical, you know, consequence of that meaningful, in a way, society, I mean, link among cities. So they are committed to send you the information. Sí, normalmente se hacen normalmente por razones comerciales, ¿no? O también el deporte, también, hermana, no sé, no conozco en este momento bien cuál fue la razón principal. Solamente sí teníamos presentes la fecha, ¿no? Y creímos conveniente en ponerla, bueno, abrirla, ¿no? Para of course, they have considered that it's very interesting and important to bring up, you know, the fact that Cusco and Atenas are sister cities, and the reasons are many, you know. They can be sister cities because of sports, because of many or historical facts, or maybe sometimes for characters or something else maybe. But the point is that we have to take advantage of that in a good sense, you know, and see what can we do afterwards to take out something positive from this sisterhood strategy. Yes, we have to. I totally agree. Okay. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con alguna mención a nuestros participantes que van a estar continuar en el conversatorio. A Christos Georgiou,
quisiera mencionar que se graduó en el Departamento de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad de Ática Occidental, Department of Graphic Design and Visual Communication at the University of West Attica. Los caminos que diseña surgen de la combinación del arte japonés con la cultura griega y se plasman en el estilo del arte callejero. Sus dibujos reflejan los pensamientos del espectador y narran su propia propuesta visual y emocional. De este modo, ofrecen un diálogo no predeterminado, sino inesperado, con dudas y emociones, tan real como la vida. Y luego Aris Portulas, que es licenciado por la Escuela de Bellas Artes de Atenas. Durante su carrera estudiantil ha trabajado mucho en dibujo, pintura, escultura en mármol y pintura mural. Ha laborado en un taller de arte para niños, ha participado en 4 exposiciones colectivas en Atenas y en el programa Erasmus para personas con dificultades de aprendizaje. Últimamente ha centrado su atención en su exposición individual que está preparando para junio de 2022. Aris y Christos han formado un grupo llamado In Danger ATH, en el que crean cómics sobre temas sociales y relacionados con la vida en la ciudad de Atenas. Interesantes las actividades de estos dos representantes de Grecia. Y también queremos mencionar al artista peruano Raúl Chuquimia Ramos, arequipeño, que tiene, bueno, cuenta con exposiciones individuales y interesante colaborador para la residencia artista del Centro Santo Domingo en Londres en 2019 y es director de la Galería de Arte Virtual Zelda. Ojalá que cuando vengan mejores tiempos podamos conocernos en vivo, ¿no? Y quién sabe si no establecer algún tipo de intercambio, el posibilitar el establecimiento de alguna residencia entre Perú y Grecia que facilite las cosas y facilite ese conocimiento mutuo, ¿no? Así es. Que vamos a prepararnos, Yanis, para extender el proyecto. Sí. Muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros. Todavía tenemos hasta diciembre, o sea, acompáñennos. Continuemos juntos en Independencia, la Bienal del Cusco, y continuemos con este proyecto. Vamos a compartirlo, ya está siendo compartido desde hace muchos días atrás con nuestro público y bueno, básicamente darles las gracias por estar con nosotros, por sus comentarios, sus aportes. I want to say a big thank to everybody once more and Nereida. Quiero agradecer mucho a Nereida, a todos los demás. Nereida, encantada de conocerte, de verdad. Espero que te pueda ver también en persona cuando uno de estos días me vaya no, para sí. Sí, de verdad, invitemos a Cusco. Sí, también, bienvenida por acá. Bueno, ahí vamos a estar haciendo cosas en conjunto. Que todo esté bien para ustedes. Patronato les agradece, Patronato Cultural Cusco, y seguimos. Buenas noches. Muchas gracias otra vez, gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao, gracias. Adiós. Otra vez. Chao. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Πανταζίδης. Αριστίδης Πορτούλας και Χρήστος Γεωργίου. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα βιντεοσκοπώντας ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα διάλογο που θέλουμε να κάνουμε για την συμμετοχή μας στην ανεξάρτητη Biennale που διοργανώνει το Κούσκο αναφορικά με τα 200 χρόνια από την περουβιανική ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτού του καλλιτεχνικού project που δημιουργήσαμε
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη χρονιά του 2021 γιορτάζουμε 200 χρόνια για την Ελληνική Επανάσταση, δημιουργήσαμε ένα καλλιτεχνικό project που αναφέρεται σε δύο ηρωίδες της Ελληνικής και της Περουβιανικής Επανάστασης, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τη Μιχαήλα Βαστίδας. Ο Άρης Πορτούλας και ο Χρήστος Γεωργίου είναι οι καλλιτέχνες που δημιούργησαν αυτό το έργο, το εικαστικό το οποίο απεικονίζει την Μιχαήλα Βαστίδας και την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά πώς τους φάνηκε η συμμετοχή τους σε αυτό το project, ποια ήταν από τη στιγμή δηλαδή που ακούσανε την ιδέα μέχρι την υλοποίησή της. Ξεκινώντας θα πω εγώ ότι μας φάνηκε πολύ ωραία εμπειρία, καθώς γνωρίσαμε καλύτερα την κουλτούρα του Περού. Ψάξαμε περισσότερο και για τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, καθώς και για τη Μιχαήλα Βαστίδας, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση τη μεγάλη. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε διάφορα υλικά που δεν είχαμε ξαναπειραματιστεί πάνω σε αυτά, οπότε μας άνοιξε κι άλλο το πεδίο το καλλιτεχνικό μας. Δεν ξέρω, Άρη, θες να προσθέσεις κάτι? Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί μάθαμε καινούριες πτυχές για το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε γενικότερα, γιατί λόγω και της καραντίνας δεν μπορούσαμε επί της ουσίας να στείλουμε το έργο μας και η έκθεση είχε διαφορετική μορφή. Οπότε συνεργαστήκαμε με άλλους δύο φίλους που είναι ο Σέργιος Δημόπουλος και ο Βαγγέλης ο Ξενοδοχίδης, που ο Βαγγέλης είναι ο σκηνοθέτης του βίντεο στην ουσία και ο Σέργιος Δημόπουλος έφτιαξε τη μουσική και είναι μια καινούργια πτυχή, είναι κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Και τουλάχιστον για εμένα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και από την άλλη το τι ψάξαμε, το τι είδαμε και το πώς το βρήκαμε και το πώς προσπαθήσαμε να το συνδέσουμε πάνω σε ένα πίνακα και ταυτόχρονα σε ένα βίντεο ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα και πρωτόγνωρο. Σίγουρα μας δόθηκε η ευκαιρία και λόγω της τεχνολογίας, βρισκόμενοι εδώ στην Ελλάδα και οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν από το Περού, μιλώντας για δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι από κοινού, χωρίς ποτέ να συναντηθούμε. Και αυτός είναι και ένας παραλληλισμός, αν θέλετε, και στην ονομασία του project που είναι Μιχαήλα Βαστίδας και Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, flashback σε ένα meeting που δεν έγινε ποτέ. Γιατί και εμείς πρακτικά δεν συναντηθήκαμε ποτέ με κανέναν από την. Είναι μια ταύτιση σε σχέση με το έργα που γίνανε και τις επαναστάσεις. Είναι περίπλοκο. Θα ήταν ωραίο να ξαναγίνει κάτι τέτοιο και με άλλη αφορμή. Σίγουρα, και θα ήταν ακόμα πιο ωραίο να καταφέρουμε να το κάνουμε ρεαλιστικά, δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με τα άτομα αυτά, φυσικά, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούμε τι άλλο μπορούμε να. Θα μπορούσαμε να μάθουμε πολύ περισσότερα. Ακριβώς. Και είναι και ουσιαστικά πολύ ιδιαίτερο το ότι αυτό που μας συνδέει σε πολύ πρώτη φάση με τη χώρα του Περού είναι ότι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το project, 200 χρόνια πριν και οι δύο χώρες γιορτάζουν την ανεξαρτησία από τον εκάστοτε κατακτητή. Εσείς και βάσει της έρευνας που κάνετε για να δημιουργήσετε το δικό σας έργο, θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα κοινά στοιχεία μεταξύ Ελλάδας και Περού? Υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές από άλλους πολιτισμούς. Η θέα ήταν κατακτημένη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Ισπανούς, για παράδειγμα, που και εμείς θα έχουμε δεχτεί επιρροές έντονες από άλλους πολιτισμούς. Οπότε εκεί μπορώ να βρω ένα κοινό χαρακτηριστικό έντονο. Θα έχουμε περάσει κοινές διαδικασίες, αλλά από διαφορετικές συνθήκες κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή εκεί το βλέπω σε ένα πολύ μεγάλο κοινό χαρακτηριστικό. Τώρα στο έργο σας και στο βίντεο το οποίο φτιάξατε αναφέρετε πολύ συγκεκριμένα δύο σημεία, το οποίο ο καθένας, λέτε, οι δύο αυτές γυναίκες είναι ηρωίδες, αλλά ο καθένας μας μπορεί να είναι ένας ήρωας, ένας καθημερινός ήρωας. Πώς το εννοείτε ακριβώς αυτό, τι θέλετε να πείτε? Εγώ προσωπικά θα θέλω να πω ότι ο καθένας μέσα από μικρές πράξεις μπορεί να κάνει μια δικιά του επανάσταση στο να είναι λίγο η καθημερινότητα καλύτερη, στο να μπορείς να επικοινωνείς πιο εύκολα με τους γύρω σου, να είσαι ανοιχτός, να είσαι καλοσυνάτος, να είσαι χαρούμενος. Αυτό για μένα είναι μια επανάσταση, ας πούμε. Μια επανάσταση στο γκρίζο τοπίο που και στην, ας πούμε, μονοτονία, η οποία αποτελεί τη σημερινή καθημερινότητα του ανθρώπου. Δηλαδή τόσο δομημένο το πρόγραμμα, ξέρεις ότι λείπει ένα χρώμα, δηλαδή κάπως έτσι το κάπως έτσι. Και ένα άλλο στοιχείο που αναφέρατε είναι ότι
το βλέπουμε και από το έργο σας αυτό, ότι χρησιμοποίησατε πάρα πολύ έντονα το στοιχείο του μαύρου. Εγώ θέλω να πω ότι πολλές θυσίες πρέπει να κάνει ο καθένας, οπότε πρέπει να αφήσεις έξω λίγο το χρώμα που έχει η καθημερινότητά σου. Εμένα μου άρεσε και σαν ιδέα πέρα από τις μαύρες πτυχές που μπορεί να έχει μια επανάσταση και είναι δύο ηρωικά πρόσωπα που συγχέονται, συνδυάζονται σε ένα χώρο, σε μια μεγάλη έκταση. Μ' αρέσει ο τρόπος που αποτυπώνεται γιατί είναι σαν χαρακτικό, έχει μια υφή περίεργη και συνδυασμό με το ξύλο που είναι πολλά κολλημένα, συμπιεσμένα κομμάτια. Μπορεί να δείξει τις πολλές διαφορετικές πτυχές που μπορεί να έχει μια επανάσταση και πώς όλα συνδέεται ταυτόχρονα με το puzzle και με το μαύρο χρώμα. Δηλαδή, μου αρέσει σαν σύνθεση πολύ και σαν ιδέα. Γι' αυτό βάλαμε και το υλικό, το συγκεκριμένο του ξύλο, ας πούμε. Καθώς είναι αυτό που υπάρχει, ότι μπλέκεται μεταξύ του και δείχνει και την ανθρώπινη φύση. Και είδαμε το δικό σας έργο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλης διάστασης έργο, το οποίο απαρτίζεται από 6 κομμάτια, όπως αναφέρεται, και είναι ένα puzzle ουσιαστικά. Επιλέξαμε να το χωρίσουμε σε 6 μέρη τον όλο πίνακα, για να δείξουμε την αποδόμηση που έχει η Επανάσταση, ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει, αλλά όταν μαζευτεί ένα σύνολο υπάρχει ένα πιο μεγάλο αποτέλεσμα, πιο δυναμικό και πιο συγκροτημένο. Και είδαμε και τα βίντεο των καλλιτεχνών από το Περού, τα οποία πώς σας φανήκανε, γιατί παρατηρούμε κιόλας ότι κάποια άτομα που είναι πολύ εκτός από την ελληνική πραγματικότητα, έχοντας κάνει τη δική τους έρευνα, αποτυπώνουν αυτά τα στοιχεία μέσω του έργου τους και μέσω του βίντεο. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο τρόπος που χειριστήκαν το όλο θέμα. Φάνηκε ότι συνδέσανε πολύ όμορφα το ελληνικό στοιχείο με το περουβιανό. Κάνανε κάτι ξεχωριστό και είμαι χαρούμενος που συνεργαστήκαμε κάτω από αυτούς τους ρυθμούς. Μπορώ να πω ότι και η αισθητική του βίντεο και όχι μόνο τα έργα μου άρεσε που ήταν σε ταινία μικρού μίσκους και το πώς συνδέσανε τα λόγια. Δείχνανε ότι τα παιδιά ενδιαφερθήκανε και καθίσανε και πραγματικά το ψάξανε και μπήκαν σε μια διαδικασία αναζήτησης. Δηλαδή με κάνανε να θέλω να πάω από το Περού, να πω την αλήθεια. Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό, το ότι μετά από αυτό το κοινό project που δημιουργήθηκε, εγώ προσωπικά νιώθω ακόμα μεγαλύτερη την επιθυμία μου να γνωρίσω αυτόν τον πολιτισμό, να γνωρίσω τις αντιλήψεις τους και ακόμα και τα ίδια τα παιδιά, την Νεραίδα και τον Ραούλ. Σε μένα ειδικά το βίντεο μου... Σου κίνησε αυτό το Ναι, μου κίνησε την περιέργεια αν θέλω να πάω. Και εννοώ ότι ενώ δεν το είχα στο μυαλό μου γενικότερα, μετά από αυτό το project μου έχει μπει λίγο η ιδέα σαν ιδέα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό, δηλαδή πέρα από το ότι γίνεται, το αποτέλεσμα, το έργο, το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια επιθυμία να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το λαό, μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από αυτό το έργο, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και πραγματικά θεωρώ ότι όλη η δουλειά ήταν πολύ επικοδομητική, όλο το αποτέλεσμα του καλλιτεχνικού έργου. Από μεριάς μας να πούμε ένα ευχαριστώ ξανά σε όλους τους συντελεστές για το ελληνικό project, τον Χρήστο Γεωργίου, τον Άρη Πορτούλα, τον Σέρτζιο Δημόπουλο και τον Βαγγέλη Ξενοδοχίδη. Και τον Γιάννη Πανταζίδη. Και τον Γιάννη Πανταζίδη. Από τη μεριά του Περού μεγάλο ευχαριστώ στην Άγχελα, στην Νερέιδα και στον Ραούλ και σε όλους τους συντελεστές της Biennale, τη Λάουρα και τη Βέρα. Μας δώσαν αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ ωραίο και ιδιαίτερο project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Buenas noches, gracias por su tiempo y sobre todo gracias por ser parte de Grecia y Perú, 200 años de independencia. Creo que esta conversación va a servir para vincularnos a las ideas que vayan soltándose el día lunes durante la conversación que vamos a tener en el marco de la Independencia Bienal de Arte del Cusco, ¿no? Por favor, preséntense, Raúl y Nereida. Mi nombre es Nereida, soy artista visual, he nacido en la ciudad de Arequipa y vivo en la ciudad de Arequipa. Para mí la oportunidad de participar en una iniciativa de gestión tan importante fuera de Lima, del centro donde siempre se realiza, es muy importante y marca la pauta de lo que puede ir sucediendo en el resto del país. Raúl. Bueno, mi nombre es Raúl Chuquimia,
y vivimos acá en Arequipa, hacemos nuestra vida artística. Somos egresados de la Escuela Nacional Carlos Bacaflor. Y bueno, también para mí ha sido un gusto participar en esta iniciativa conmemorando el bicentenario de ambos países, ¿no? De Grecia y de Perú. Para mí también es importante porque son pocas las actividades puntuales que se han hecho aquí en Arequipa sobre este hecho histórico, ¿no? 200 años de independencia que nos estimula a reflexionar y a pensar cómo es que llevamos nuestras democracias, sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, permítanme presentarme con ustedes, ya lo han hecho. Yo soy Ángela Delgado, soy comunicadora, gestora cultural, e indicaba al comienzo que este es un experimento que desarrollé con Yannis Pantasidis, un colega griego, gestor cultural, con el que vimos como una oportunidad estupenda para comunicarnos como comunidades, la griega y la peruana, el bicentenario de nuestros países, ¿no? Sabiendo que Grecia y Perú son dos culturas ancestrales y que cumplen, hemos conmemorado precisamente este año 200 años de vida republicana. Y lo hacemos a través de dos mujeres, ¿no? Esta iniciativa se dio buscando hilos conductores que nos permitan explorar en nuestras historias y también relacionar no solamente la parte antigua, sino también lo que representa vivir en Perú y en Grecia en estos tiempos, ¿no? Cómo somos los hombres, las mujeres y los demás seres humanos que habitamos en estas tierras, lo poco que nos conocemos, los mares, montañas y territorio que nos separa. Y de repente aparecieron las figuras de Lascarina Bubulina y Micaela Bastidas. Entonces pensamos precisamente en esta exploración curatorial y de mi lado, precisamente aluciné, pensé en ustedes porque sabía además que Nereida había trabajado en torno a la figura de Micaela Bastidas y sabía que tú, Raúl, también estabas involucrado en esas búsquedas históricas vinculantes a lo contemporáneo y pensé que podían de repente desarrollar, enfrentar, asumir este reto, ¿no? Pensando en flashbacks, son esos recuerdos que vienen a menudo a la mente, pero de un encuentro que no sucedió entre estas dos mujeres. O sea que les quiero preguntar, ¿qué significa Micaela Bastidas para ustedes y cómo han procesado la figura de Bubulina en este caso, ¿no? En torno a este proceso curatorial? Bueno, para mí, Micaela Bastidas es un ejemplo de mujer con mucha fortaleza e inteligencia que asume una causa de justicia, de reivindicación por los derechos de la sociedad de su tiempo, ¿no? De las personas que vivían en esa época. Y que además asume, ¿no? La responsabilidad de la organización de esta gesta, la primera que se realiza en América. Y eso pienso que marca hacia las mujeres un camino, ¿no? Por recorrer. Y pienso también que la forma en la que Micaela Bastidas termina su vida, o sea, la forma en la que es sentenciada y muerta, es una forma repetitiva de violencia hacia la mujer que se perpetúa hasta estos días y que para mí es un motivo de reflexión duro, doloroso, sobre la lucha por los derechos de las mujeres. Una tragedia recurrente, ¿no? En otras formas de repente, ¿no? En otras formas, pero que parece un patrón que se repite y no termina, y creando una serie de problemas sociales a nivel familiar, social, una fractura, ¿no? Muy dolorosa, como digo, que es necesario asumir. Y recordando la historia, visibilizando estas historias, podemos darnos cuenta de que ya llevamos mucho tiempo viviendo de esta manera, con ideas que no contribuyen al desarrollo de las sociedades, sino más bien nos dividen y nos sumen en miseria, en pobreza, nos quitan la humanidad. Entonces, Micaela Bastidas es un símbolo de esa lucha. Y Lascarina Bubulina, ¿cómo se vincula? Pues son mujeres, ambas, en el contexto mundial, finalmente todas vamos luchando
por cosas muy similares, ¿no? Tenemos problemas similares, ¿sí? En nuestras sociedades, y eso hace que esta lucha también sea de toda la humanidad en este momento, ¿no? Por todas las mujeres. Claro, Dos mujeres. al momento de Dale, hacer el trabajo teníamos que investigar, ¿no? En este caso nos fue grato encontrarnos a este personaje griego, ¿no? Como Bubulina. Hay una lucha en ella también por apoyar la independencia de Grecia, ¿no? La de Micaela Bastidas, claro, está más vivida y más enraizada en nosotros, ¿no? Más reflexionada sobre todo por el grado histórico y educativo que ha tenido y que tiene, ¿no? En la época escolar en nosotros, bueno, en general en todos los peruanos, ¿no? Entonces, conocer a Bubulina ha sido una sorpresa para mí, por lo menos. Y trazar un paralelo entre ambos personajes también me ha servido como reflexión, como ahora en este momento como ciudadano, ¿no? Qué cosas desenvuelven a un país para lograr su independencia, su propia gobernatura, su propia toma de decisiones, y cómo nosotros hemos alcanzado esa independencia, ¿no? A través ya no del personaje directo de Micaela Bastidas, sino como todos sabemos cómo fueron San Martín, ¿no? La lucha por claro, la evidentemente. Y son dos mujeres que en realidad participan en sus procesos independentistas en diferentes épocas de los mismos, ¿no? O sea, Micaela es como una precursora y creo que Bubulina, ustedes seguramente han investigado tal vez más que yo, estuvo en realidad comandando uno de los navíos, ¿no? Que lucharon por la independencia de Grecia. Fue una mujer en cierta medida potentada, con muchos recursos económicos que los destinó en realidad a esa gesta independentista en su país. El caso de Micaela es otro, ¿no? Ese vínculo también en la lucha con su marido, ¿no? La participación familiar en esta gesta pro-independentista que me parece rescatable y destacable hace 200 años, ¿no? Cuando de repente imaginamos que las mujeres no tenían, es más, en realidad no tenían un rol preponderante. Escuchaba hace un rato en una emisión grabada respecto a la vida de Bubulina, que claro, se esperaba que las damas, las mujeres, pues, cumplieran un rol de apoyo, soporte, de facilitación al marido o al hombre, ¿no? Y que se desempeñaran básicamente en sus hogares, ¿no? Un poco lo que sigue pasando en muchos lugares y en muchos hogares, no solamente en Grecia y en Perú, sino alrededor del mundo, en unos lugares más que en otros. O sea que dos mujeres en realidad, cada una con sus características definidas, con realidades distintas, pero creo que de las que podemos destacar esa fuerza interior y ese compromiso sobre todo con los intereses de su propia comunidad. ¿Qué les queda suelto de las Karina Bubulina, por ejemplo, para que Yanis o los artistas griegos que han participado en este proceso curatorial nos puedan develar, ¿no? Respecto al personaje? ¿Qué cabos sueltos tienen ustedes en mente en ese momento? ¿Qué les gustaría saber sobre las Karina Bubulina? Sí, para coordinar la exposición tuvimos una reunión previa, ¿no? Con los artistas griegos, y a mí me sorprendió bastante de que Bubulina en este caso sea tomada de una manera distinta por su pueblo, ¿no? Distinta a la que nosotros tomamos con Micaela. Eso, claro, para mí quedó así bastante suelto, ¿no? Entonces, ¿en qué grado se relacionan con el personaje, ¿no? Porque aquí Micaela Bastidas es muy potente, ¿no? Como Tupac Amaru. Ustedes, perdón, un pequeño paréntesis, porque me parece que lo que has dicho es importante. En nuestro país dices que el personaje de Micaela es asumido de manera distinta, de repente mucho más directa, más vinculante, pero ¿tú crees que en todas las esferas, en todos los segmentos de la sociedad, es Micaela Bastidas reconocida, asumida, valorada? ¿O crees que falta también No, sí, reconocimiento, ¿no? claro, es algo que
debe de seguir siendo constantemente aprendido, ¿no? De hecho, su lucha, un poco aparte de lo que es la lucha por la independencia o la emancipación, es la lucha de las mujeres, ¿no? Es lo que estamos viviendo un poco más ahora, y es algo que nos describe también como ya sociedad de seres humanos, ¿no? ¿Qué valor le estamos dando a todos ese potencial que tiene la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Que es ahora más visible, más que todo por los hechos de violencia, ¿no? Que ya han llegado a un punto de ebullición en que se tiene que tomar medidas más drásticas como sociedad, y más que todo repensarnos, ¿no? También como seres humanos de eso, ¿no? Eso ya nos toca, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esas cosas tan violentas, ¿no? Ya tenemos que cambiar eso, ¿no? El Bicentenario yo creo que también nos motiva la reflexión respecto a un término tan usado y tan poco en realidad pensado, meditado, como el de heroicidad, ¿no? O sea, tenemos muchísimos héroes como santos igual, ¿no? ¿Qué te digo? En estampitas, en monedas, en billetes, pero creo que no somos conscientes en realidad del significado que tiene la palabra y del impacto que pueden representar, que pueden dar estos personajes que denominamos héroes en este caso, ¿no? En este caso, Micaela Bastidas. ¿Cuál sería su transmisión del concepto a una comunidad, por ejemplo, de pequeños, de jóvenes? ¿Qué representa Micaela Bastidas para ustedes para llamarla heroína? ¿Cómo se lo explicarían a un niño, a un adolescente que no la conoce? Bueno, para empezar, yo estudié en un colegio que se llamaba Micaela Bastidas. O sea, nos decían micaelinas, ¿no? Entonces tengo como muy arraigada el sentido de pertenencia hacia algo, hacia el ideal, hacia su acción, ¿no? Micaela Bastidas. Sí, ahora, en este momento, ¿no? De mi vida. Sin embargo, cuando yo fui estudiante a los 12, 13, 14, 15 años, y hablo de ello también a través de mi trabajo, no nos enseñaron quién era ella. En las ceremonias, por las fiestas patrias, ¿no? En la independencia, o en noviembre, que se conmemora la revolución, el 4 de noviembre, no hablábamos de Micaela Bastidas, ¿no? Y éramos micaelinas. Y estudiaban ahí. Y no se conocía lo que esta mujer había realizado, y además en las clases de historia igualmente era como un nombre más dentro de toda la lista, ¿no? Dentro de toda la lista que olvidamos además y que no profundizamos. Entonces, si yo, que provengo de un colegio de estas características, no sabía el valor de sus acciones y del ejemplo y lo que podemos aprender de ella, siento que lo que falta es, en general, en la historia, en el estudio de la historia, empezar a comprenderla no por nombres, no por fechas, sino por lo que los hechos en sí han ido marcando en la conformación de la historia, ¿no? En la construcción de la historia, ¿no? Entender por qué un suceso nos llevó a otro, y que estamos en este momento viviendo el resultado de todas las decisiones tomadas anteriormente, ¿no? Exactamente. Y que en este momento, por ejemplo, si decidiéramos vivir de otra manera, tomáramos las decisiones, participaríamos en la vida política de nuestro país, probablemente en un mediano plazo, 20, 30, 50 años, podríamos ver que nuestra nación va cambiando. Precisamente, Nereida, lo que has dicho también es importante para relacionarlo con el sistema educativo peruano, ¿no? Estamos cargados de fechas, nombres y de mucha memoria, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que han pasado muchísimos años. Recuerdo que desde que salí del colegio no siento que hayan variado mucho las cosas, ¿no? Creo que sigue ese proceso repetitivo de no nombrar a los héroes, heroínas y demás, pero sin explorar su verdadero significado y sin relacionarlo con nuestros tiempos. ¿Qué podría ser el arte? Porque yo creo que el arte hace magia, magia en el buen sentido de la palabra.
en el sentido de vincular, hacernos reflexionar, hacernos hilar cabos, cuestionarnos, preguntarnos, ¿qué creen ustedes o cómo creen ustedes que el sistema educativo debería incorporar aún más, ¿no? Todos los esquemas, sistemas, procedimientos de las artes para enriquecer este proceso de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje y esta comunicación que se debe dar entre docentes, alumnos y padres, porque creo que también hay que romper fronteras en ese sentido, ¿no? Romper esos cubículos que, claro, ponen barreras exactas a los alumnos, a los profesores, a los padres, y no hay esa interacción que nos podría permitir explorar otros campos, vincular otros asuntos. ¿Qué sugieren ustedes, habiendo, bueno, no solamente ha pasado por esta experiencia curatorial, ustedes tienen muchos ejemplos que de repente contar de cómo el arte puede participar en la vida escolar, en la vida educativa del país? Sí, de hecho, como Nereida ha recordado su colegio, yo también podría empezar recordándolo a través de la reflexión que acabas de hacer, Angelita. En mi caso, la historia por un profesor fue más reflexiva, más que fechas y nombres. En los exámenes nos pedía nuestra opinión, era nuestra opinión la que él calificaba, en el caso del curso de historia. Eso me gustaba mucho, ¿no? Porque cualquiera podía decir algo al respecto, en este caso que estamos tratando, ¿no? De la emancipación de Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Y también recuerdo que un amigo era, por decirlo, el poeta, ¿no? Entonces, cuando llegaba la fecha, cantaba este canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, no había mucha relación explícita entre el arte y la educación en mi colegio. En sí, para nosotros ese trabajo, en mi caso, ha sido crear una metáfora entre el tiempo que ha transcurrido, lo que nos toca reflexionar y convertirlo esto en una imagen y una reflexión o en un concepto, ¿no? En este caso. Que se dé esto en las escuelas es un trabajo bien duro, por decirlo algo así, ¿no? Y comprometido sobre todo, en este caso, de los docentes. De repente necesitarían un poco más de la ayuda de especialistas o, claro, ¿no? De la especialidad de artes, por ejemplo, ¿no? Para poder inmiscuir el arte en la reflexión de un estudiante, ¿no? Porque en sí uno repite cuando está en el colegio, ¿no? No hay esa capacidad de crear, de ser creativos, ¿no? Yo rescato este recuerdo de este profesor porque en ese caso sí nos daba la opción de pensar y de reflexionar y valora mucho nuestra reflexión, ¿no? Y en general en ese curso todos los alumnos teníamos buenas notas, ¿no? Bueno, Que qué eso es lo estupendo, importante, ¿no? ¿no? Obviamente, porque en realidad el colegio se va a explorar y también creo que es uno de los primeros lugares donde uno adquiere personalidad, ¿no? Donde uno defiende sus ideales, sus pensamientos, donde uno puede, porque no siempre se da, como en el caso de tu profesor, sí pudiste, donde uno puede experimentar que no es un borrego de una manada, sino un ser humano con poder de decisión, con libertad de pensamiento, que es lo que precisamente creo que tenemos que inculcar a los estudiantes y a la comunidad en general. Y yo creo que, insisto, que el arte puede servir para eso. Yo estoy realmente alucinada, me encantó la propuesta que presentaron ambos, o sea, yo creo que procesaron esta idea de una manera súper creativa y fácil de leer, o sea, con un discurso plasmado en cada uno de sus trabajos, de fácil lectura no solamente para la comunidad griega y peruana, sino como un elemento motivador para otras culturas, ¿no? Que puedan ver sus obras y puedan imaginarse, cuestionarse e imaginarse además qué pasaba en el caso de Nereida, con Bubulina y Micaela, ¿no? En este cuaderno maravilloso, ¿no? Que acerca los mares de Grecia con el territorio peruano. Y tú, Raúl, con estos dos elementos, ¿no? Los quipus, el quipu y los ábacos, ¿no?
que en movimiento nos dan una sensación de del título mismo de tu obra, ¿no? Que lo que se mueve es movido por algo, ¿no? Y es también el tiempo que es movido, que es esos 200 años que han pasado seguramente muy rápido, no son, es más o menos un tema filosófico para mí, ¿no? Es como que retroceder en el tiempo sin haberlo vivido, ¿no? Y ver cómo esas experiencias de otros, que son parte nuestra también, nos siguen impactando. O sea que ahora yo quiero que me cuenten un poquito más sobre los trabajos específicos que han hecho para esta exposición y que me digan, porque yo sé que tienen a Sebastián, un niño de 7 años, ¿tiene 7 años Sebastián? 5. Sí, 5 Ya recién, ¿no? quisiéramos 7. Bueno, pero es que todos los días los ves seguramente en estos afanes, ¿no? Creativos y demás. ¿Tuvo alguna curiosidad? O sea, ¿se acercó un poquito de repente a lo que estaban haciendo? Bueno, Sebastián siempre está viendo cómo trabajamos. Él me ha ayudado a dar algunas puntadas. Le gusta coger la aguja y estirarla hasta sacarla del hilo y jugar de esa manera. No es un juego, pero le gusta como intervenir de alguna manera en los procesos que hacemos, ¿no? Que realizamos. Bueno, mi cuaderno toma como referencias los símbolos que identifican de alguna manera estas dos naciones, ¿no? En sus banderas. De alguna manera las banderas se construyen y se diseñan de acuerdo a algún tipo de concepto de nación que quieren plasmar en esta representación visual finalmente, ¿no? Colores, claro. Signos, líneas, como en la bandera peruana, ¿no? Que todos desde pequeños hemos aprendido y escuchado que la bandera con sus 2 colores representa el rojo el dolor, la valentía y el blanco, la construcción de la tranquilidad, la paz, esa es la palabra. Y en cambio la de Grecia pues también tiene un significado, ¿no? Vinculado al mar, está rodeada del mar y toda su historia se vincula mucho a todo lo que se ha podido desarrollar gracias a sus características geográficas, ¿no? Y además Grecia, que simboliza, se considera la cuna de la civilización occidental, tanta historia detrás de estos 2 países. Yo la vi como resumida en estos 2 símbolos de sus banderas, y lo que hice fue como que se complementaran y entre ellos lograran construir algo que pudiera dialogar. Diálogo, ¿no? Claro, una conversación. En movimiento, interactuar con ello, e ir desdoblando y doblando, viendo partes, porque todo el cuaderno en sí puede ir doblándose y leyéndose. Es ondulante tu cuaderno, Nereida, es como el flujo marino, ¿no? Como las olas del mar. O sea, yo lo siento así, ¿no? Como un objeto que también tiene un ritmo, ¿no? Un ritmo marcado también por las palabras que has insertado ahí, que son palabras inspiradoras, palabras que también te hacen reflexionar, que te provocan pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué somos, no? ¿A dónde vamos también, no? Sí, y bueno, hay estampadas, algunas frases también que nos llevan a reflexionar sobre acciones concretas, ¿no? Como por ejemplo la que se atribuye a Micaela Bastidas, ¿no? No veré florecer a mis hijos, y doblando y desdoblando el cuaderno uno encuentra que esa frase está vinculada a otras palabras como mujer, tierra, tiempo, dolor, madre, ¿no? Entonces, es como pedir a la persona que pueda estar interactuando con el cuaderno que juegue con él y que pueda encontrar diversos significados, ¿no? El cuaderno las complementa además, ¿no? Trata de juntarlas, de unirlas. Sí, las une por los colores también que son muy marcados, el azul, ¿no? Y de Grecia, rojo, el blanco, sí. El rojo, el blanco de Perú, entonces El blanco yo creo que es el símbolo, o digo, la ruta de unión un poco, ¿no? Entre estos 2 caminos que se pueden percibir por ahí. Y a mí también me gustó, me pareció también una coincidencia interesante que Raúl
trabajara su obra sobre tela también, ¿no? Sí, para hacer el trabajo, igual como pareja hablamos, ¿no? Siempre hay un diálogo entre nosotros para saber más que todo nuestras opiniones, ¿no? De repente simplemente para escucharnos y para apoyarnos en eso, ¿no? En que la idea siga así y se enrumbe, ¿no? Y llegue a algo al final. ¿No? En mi caso, yo, como dijiste, Angelita, he tomado dos elementos, ¿no? La frase la he tomado de Aristóteles sobre la base de algo que yo había leído antes. Una frase de Jackson Pollock que al referirse a su pintura le decían que era pintura norteamericana, ¿no? Y él respondía que él no se imaginaba un tipo de arte específico de un país, así como no hay una física o no hay una química. Claro. En el caso de las ciencias, que sea, no sé, alemana o todo. El arte nos engloba, el arte es universal, así como la ciencia es universal y nos toca a todos por igual. Entonces, pensando también en que Grecia es la cuna de la civilización occidental, como dice Nereida, una frase de Aristóteles, ¿no? Todo lo que se mueve es movido por algo. Entonces, en este contexto he englobado, como has dicho, un quipu y un ábaco, ¿no? Cómo las acciones de Bubulina y las acciones de Micaela han repercutido en valores y en ética y en moral en cada uno de nuestros países, ¿no? Y contar estos 200 años en cada caso, en cada país, ¿no? ¿Qué es lo que se sigue moviendo gracias a estas acciones que han pasado, ¿no? Hace tanto tiempo? Súper importante. Uh-huh. Bueno, yo creo que perdón, sigue, Raúl. Sí, claro, dándoles el contexto de estas monedas, ¿no? No, tanto de Micaela, nudos, ¿no? sí, de los nudos y de las cuentas de los ábacos, ¿no? Cómo simboliza una moneda, puede ser un valor monetario o un valor ético, ¿no? En este caso yo le di un valor ético. Bueno, estamos viviendo una época capitalista, ¿no? Muy fuerte en el mundo. Ya estamos viviendo las consecuencias de estas cosas, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que más nos puede interesar a nosotros como seres humanos para crecer, ¿no? Si es la ética del valor monetario o la ética del valor moral, ¿no? Sí, esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días y que nos debería llevar a pensar que toda relación humana tiene que basarse básicamente en la ética, en el respeto, en la honestidad, y que también merecemos la libertad para ejercer nuestros derechos, ¿no? Y nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos, decía, de una manera transparente, en un diálogo abierto como comunidades, ¿no? Como tanto en Grecia como en Perú. Creo que esto ha sido una experiencia súper interesante. Siguen dando vueltas por mi cabeza muchas palabras. Me gustaría que se repitan o se abran nuevas puertas y ventanas para que a partir de una idea loca de repente como esta que tuvimos con Yanis, podamos juntar a más artistas arequipeños, peruanos, cusqueños, de la procedencia que fuere, con gente de otros países, que las personas que tienen el poder de decisión, no solamente en el plano político, sino también en el plano económico, tomen conciencia de que el arte en realidad es un mecanismo de interacción, es un puente de comunicación y que se pueden hacer muchísimas cosas si invertimos en arte, si invertimos en cultura, si empezamos una campaña de alimentación por encima de los hombros, con el arte como vitamina, como fuente de nutrición, porque, como has dicho, Raúl, yo creo que las acciones del pasado nos siguen retumbando, nos siguen golpeando en muchos sentidos, esos nudos de los quipus, algunos cargados de historias dolorosas, tienen que ser resueltos, tienen que ser desatados para que podamos vivir mejor en comunidad, respetando nuestros derechos y demás, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo la buena vibra que le ponen a todo, la inteligencia, la cuota de creatividad,
y la transparencia en sus acciones me parece maravilloso. Ojalá que vengan más proyectos juntos o separados, pero igual mucha suerte en sus caminos. Y tal vez, Nereida, nos vemos el lunes para seguir conversando sobre esto. Y muchísimas gracias de verdad. A ti, Angelita, gracias siempre por la confianza, por el cariño. Sí, por proponernos, ¿no? Sí. Pensar, acercarnos también a otras personas, porque esos vínculos y esa forma de trabajo nos permite realizar cosas que no imaginábamos posibles, ¿no? Genial, entonces ojalá que sean nuevas puertas y nuevas ventanas que se abren hasta el lunes y hasta siempre, ¿no? Que estén bien. Gracias, Angelita. Chao. Chao.